Hola a todos, hoy voy a proponeros 6 ideas de desayunos sin gluten, saludables y sin harinas. Todos estos desayunos están preparados de forma rápida y con ingredientes al alcance de cualquiera. Son nutritivos, saciantes y están buenísimos. Algunos se pueden incluso preparar de antemano. ¿Qué más se puede pedir? Aprovecho en este momento para animaros a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se preparan. Lo primero que voy a preparar va a ser un pudding de chía. La chía es una semilla con un alto valor nutricional. Contiene mucílagos que son capaces de almacenar varias veces su volumen en agua y formar una especie de gel. Por eso se suele emplear para preparar pudding como este que te traigo hoy. Comenzamos remojando las semillas de chía. Para ello pesamos la bebida vegetal o leche si no tenemos problema en tomar lácteos. Añadimos 2 cucharadas de chía o 15 gramos, que es la cantidad máxima diaria recomendada para personas adultas. Añadimos también, si queremos, media cucharadita de azúcar de caña y removemos un poco para sumergir la chía. Dejamos reposar media hora y en ese momento sí que removemos y deshacemos los grumos que se puedan haber formado. Una vez que hemos removido, dejamos reposar varias horas. Podéis prepararlo también la noche anterior. Y por la mañana o pasadas unas horas removéis, ahora sí que sí, para homogeneizar la mezcla. Lo siguiente que hacemos es triturar las frutas que hayamos elegido. Yo he elegido fruta del bosque, podéis elegir fresa o podéis elegir lo que queráis, pera, plátano, lo que más os guste. Trituramos y mezclamos con la chía. Podemos mezclarlo todo de golpe o, para darle un toque más visual, hacer como yo y formar un degradado. Vamos añadiendo la fruta cucharada a cucharada a la mezcla de chía. Removemos. Añadimos un poquito al vaso en el que tomaremos después nuestro pudding. Añadimos una cucharada más de fruta a nuestra mezcla de chía y vamos haciendo lo mismo hasta que no tengamos más chía hidratada. En ese momento añadimos simplemente el resto de la fruta triturada en nuestro vaso. Podemos coronar si queremos con unas frutas más y con unas almendras. Y fijaos en un momento qué desayuno más rico, más fresquito y más apetecible. Qué forma más buena además de tomar más fruta. Lo siguiente que voy a preparar van a ser unos pancakes o tortitas de plátano macho. Estos pancakes de verdad que no llevan harina y tampoco llevan polvo de hornear o levadura química. Y fijaos lo esponjosos que son. ¡Uy, qué maravilla! Estos pancakes se preparan de forma muy sencilla, pero es muy importante para que salgan bien que elijáis plátano macho, el de abajo, y no plátano de postre, como el de arriba. Lo primero que hacemos es pelar el plátano macho, y como tiene una piel muy dura, lo que hacemos es primero quitar las puntas, después hacer cortes longitudinales ahí donde tiene las aristas, y después, con ayuda de los dedos, vamos tirando. Vais a ver que la piel está muy firmemente pegada. Una vez que tenemos el plátano cortado, cortamos en trozos pequeños. Esto facilitará la tarea de triturar, sobre todo si vais a utilizar una batidora de mano como voy a hacer yo. Añadimos el plátano a un vaso de batidora. Añadimos el huevo, el azúcar, el aceite y la bebida vegetal. Debemos triturar hasta tener una mezcla con trozos prácticamente imperceptibles. Ahí veis que todavía quedan granitos. Bueno, pues seguid triturando. La mezcla tiene que quedar como estáis viendo, prácticamente sin granitos. Una vez que hemos triturado, calentamos una sartén a fuego medio y añadimos 2 o 3 cucharadas de mezcla. Vais a ver que es una mezcla bastante espesa, pero debe ser así. Extendéis bien con una cuchara, dais forma redondita y cocináis a fuego medio hasta que se formen algunas burbujitas. En ese momento, con cuidado, levantáis la tortita o pancake y le dais la vuelta. Cocináis hasta que se dore también la cara de abajo y retiráis a un plato. Hacéis lo mismo con el resto de las tortitas. Y fijaos qué maravilla, qué bien quedan. Vamos, cualquiera diría que están hechas con un plátano. Bueno, pues fijaos qué desayuno más fácil y más rico. Lo siguiente que voy a preparar va a ser arroz con leche de coco y mango. Esto en realidad es un postre muy habitual en algunos países del sudeste asiático. La variedad que se utiliza de arroz suele ser una variedad redonda, pegajosilla, que se llama arroz glutinoso, que no quiere decir que tenga gluten, aunque nosotros podemos utilizar arroz redondo.
Si tienes un resto de arroz cocido, pues perfecto, pero si no, puedes cocinarlo expresamente para esta receta y para la que te mostraré después. Lo primero que necesitamos es un mango que esté bien madurito. Cortamos el mango por la mitad dejando el hueso a un lado. Ahora cortamos el mango en tiras, pasamos el cuchillo por los bordes y pelamos. Ahora vamos a poner el arroz, que ya digo puede ser un resto que tuviésemos de arroz o podemos cocerlo expresamente. Lo colocamos en un plato, colocamos también el mango cortado en tiras y añadimos la leche de coco. No lleva ni azúcar, no lleva nada más. Listo, tenemos un desayuno y os puedo asegurar que la combinación de sabores es riquísima. Vamos, más fácil y más rápido imposible. Y de nuevo, una forma estupenda de añadir más fruta a nuestra dieta. Lo siguiente que voy a preparar van a ser unas arepas de arroz. Las arepas, muchos las conoceréis, son un alimento típico de Venezuela y Colombia. Normalmente se preparan con harina de maíz precocida, pero yo os traigo hoy una alternativa divertida para aprovechar también un resto de arroz. Lo primero que vamos a hacer va a ser triturar el arroz, que será una variedad de arroz redondo. O bien con un procesador de alimentos o como yo, con un tenedor. Si veis que es necesario, podéis añadir un par de cucharadas de agua caliente para que sea más fácil triturar los granos. Y como veis, si lo hacéis sobre todo con un tenedor, tenéis que armaros de paciencia e ir machacando muy bien. La masa de arepas se amasa normalmente, pero si aplastáis el arroz con un tenedor van a quedar granitos y no va a quedar una masa lisa por mucho que amaséis. Es preferible que invirtáis ese tiempo en seguir machacando con el tenedor. Cuando el arroz esté bien machacado o cuando te canses de aplastar, lo que ocurra antes, forma una bola con la masa y divídela en dos. Humedécete las manos, toma una de las porciones y forma una bola que irás aplanando entre las palmas de las manos. Humedécete las manos las veces que haga falta. Debes formar un disco de aproximadamente 1 centímetro de espesor. Aseguraos que quede bonito de forma, aseguraos que queden los bordes redonditos. Una vez que hemos formado nuestras arepas, calentamos una sartén a fuego medio alto y colocamos nuestras arepas en ella. Yo las voy a hacer de una en una, pero podéis hacer perfectamente las dos al mismo tiempo. Yo, como veis, aplasto un poquito porque me han quedado un poco gorditas y es mejor que sean más finitas, quedan después mejor. Cocinamos unos 5 o 10 minutos hasta que adquieren motitas por una de las caras y volvemos. Y dejamos igualmente otros 5 o 10 minutos hasta que adquieran motitas también en la cara inferior. Una vez selladas las arepas, hay que terminar de cocinarlas. Normalmente se hace en el horno 10 minutos a 200 grados, pero si solo vais a hacer 2 arepas, podéis hacerlo en la tostadora como he hecho yo. Seguramente necesitaréis tostarlas varias veces hasta que estén listas. En mi caso, he necesitado tostarlas 3 veces. Una vez que están listas, lo comprobáis porque se hinchan, las sacáis y las abrís con cuidado de no quemaros, ya que contiene vapor y ese vapor quema. Y ya las tenemos listas para rellenar como más nos gusten. Lo siguiente que voy a preparar va a ser un tiramisú saludable de avena. Este tiramisú no lleva ni huevos ni lácteos, se prepara sin horno y es además una forma fabulosa de consumir más almidón resistente. Os cuento todo sobre el almidón resistente en este enlace de aquí arriba. Es muy importante para preparar esta receta que elijáis una marca de copos de avena certificada sin gluten. Lo primero que vamos a hacer va a ser precisamente remojar la avena. En un recipiente añadimos la leche bebida vegetal, añadimos el café soluble, añadimos también una cucharada de azúcar de caña o miel, añadimos la chía y añadimos nuestros copos de avena. Removemos para que se integre bien. Y dejamos reposar varias horas para que se hidrate. Pasadas varias horas, como veis, ha adquirido una consistencia mucho más densa, precisamente lo que queremos. Removemos un poquito para que se homogeneice y vamos a preparar nuestra crema, que como veis no lleva lácteos, sino que lleva únicamente un plátano no excesivamente maduro. Como veis, lo aplastamos bien con un tenedor. Y seguimos, como veis, aplastando hasta que tengamos una crema blandita y homogénea. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser montar nuestro tiramisú. Vamos a ir alternando capas de avena con capas de plátano. Alisamos bien la superficie, cubrimos con cacao en polvo y ya tenemos listo este desayuno riquísimo. Fijaos qué cremosidad y os puedo asegurar que tiene el dulzor justo sin haber añadido apenas azúcar. Está buenísimo.
Y lo último que voy a preparar van a ser unos waffles riquísimos de patata. Ya os contaba la forma de prepararlos cuando os daba mis 4 ideas de waffles sin gluten y sin harina. Os dejo el enlace aquí arriba. Esta es otra receta que nos permite aprovechar unas patatas cocidas que tuviésemos del día anterior. Lo primero que hacemos es obviamente pelarlas. Y lo siguiente que hacemos es machacarlas. No necesitamos dejarlas hechas puré, sino simplemente trocearlas. Añadimos la cebolla. Si no os gusta, no la añadáis, pero creo que hacen estos waffles mucho más jugosos. Añadimos sal, añadimos un poquito de aceite, que hará los waffles también más jugosos, añadimos el huevo y removemos bien. Lo siguiente que hacemos es calentar la waflera. Y una vez que está caliente, agitamos las 2 superficies y añadimos parte de nuestra masa de patata y huevo. Cocinamos hasta que esté bien doradito. Lo tendréis que ir controlando, tendréis que ir abriendo cuando veáis que se pone la lucecita verde y si le hace falta, pues bueno, ponéis un poquito más y en el momento que esté listo, pues sacáis y tomáis como más os guste, con queso, con pimientos. Pues mira, así a mí me encanta con pimientos asados y dices, anda, ¿y qué hago? ¿Pero ahora para desayunar me voy a poner a asar pimientos? Bueno, pues no, porque los puedes preparar también en tu waflera, en tu gofrera. Nada, simplemente los pincelas con un poquito de aceite y los pones igualmente en tu waflera, tu gofrera, hasta que estén tiernos. Y eso es todo por hoy. Ya habéis visto que son 6 ideas fáciles, rápidas, originales y con ingredientes que todos tenemos a nuestro alcance. Espero que os hayan gustado, espero que me digáis en los comentarios cuál es vuestro desayuno favorito y sobre todo que os animéis a prepararlos en casa. Un saludo a todos.